Muy buenas, queridos amigos. Hoy tenemos un nuevo episodio de La Cuarentena. Hemos invitado a una persona que tiene mucho que ver con la Gospa, con la Santísima Virgen María, que nos atiende desde el santuario de Medjugorje y tiene una experiencia de conversión. Por tanto, sin más, los invito a que veamos la entrevista con Emilio Ferrando en La Cuarentena. Bueno, queridos amigos de La Cuarentena, estamos muy contentos porque hoy tenemos un testimonio de una experiencia con la Reina de la Paz, con Nuestra Señora, la Virgen, ahí en Medjugorje. Como lo saben, venimos proponiéndoles estos contenidos desde el pasado 25 de junio hasta el próximo 2 de agosto. Y es una alegría para mí presentarles una persona que es de nacionalidad española, pero que vive allí en Bosnia, en Medjugorje, y desde allí nos está hablando. Por eso para nosotros tiene una fuerza especial. Y yo quiero presentarles y darte la bienvenida a ti, Emilio Ferrando. Gracias por estar con nosotros en La Cuarentena. Alabado Jesús y María. Muchas gracias, Padre Solto, por la invitación a ustedes. Pues muy bien, Emilio, vamos a entrar en materia. Digamos, ¿quién es Emilio Ferrando? Para las personas de aquí de Colombia, obviamente sabemos que has tenido una experiencia con Medjugorje, pero empecemos con un poco de contexto. ¿Quién eres? Bueno, soy nacido en Valencia, España. Como bien ha dicho, llevo ya 6 años aquí viviendo en Medjugorje. Y bueno, soy el quinto hermano de una familia numerosa, de 8. Una familia, sobre todo por parte paterna, una familia muy conservadora, muy tradicional, muy católica, muy devota de María Auxiliadora y de toda la obra salesiana. San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio. También mis abuelos paternos, gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una familia católica, conservadora, tradicional, típica familia de los años 60, 70 española. Tengo 55 años, lo digo por eso. Y, y bueno, también en mi casa, bueno, el hecho de convivir de 8 hermanos, con mis padres éramos 10, con lo cual imagínense, ¿no? Un poco acostumbrado a compartir, acostumbrado a tener que compartir libros, ropa, comida, en fin. Pero con unos recuerdos muy bonitos de mi infancia, la verdad. Muy bien, Emilio. Y, y bueno, pues me has hecho un contexto un poco de tu familia. Muy bien. Pero cuéntame un poco más, porque digamos, has dicho, llevas 6 años viviendo en Medjugorje. Desde luego que uno puede tener una devoción a la Virgen, pero ya irse a vivir allí es otro tipo digamos, de asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás dando un pequeño salto y que luego nos llevará seguramente a otras cosas, ¿por qué vives en Medjugorje? A ver, padre, a Medjugorje se viene invitado siempre por la Virgen, por la Reina de la Paz. En mi caso, yo no decidí quedarme a vivir en Medjugorje, fue ella, la Reina de la Paz, la que me atrapó y la que me dijo que me tenía que quedar aquí. Bueno, yo con 13 años, padre, yo me alejé de Dios completamente, renegué de Dios, porque, bueno, mi padre falleció en un accidente de tráfico y eso me hizo separarme de Dios, renunciar de Dios. Y yo vine a Medjugorje ya con 48 años. O sea que estuve 35 años alejado de Dios, de la iglesia. Y yo vine a Medjugorje invitado por un cuñado mío, que es argentino. Él fue el que me trajo aquí, pero en realidad yo no sabía ni siquiera dónde estaba Medjugorje. Y tengo que decir la verdad, en esa época ni me importaba. Yo llevaba muchísimos años, 35 años alejado de Dios. Y lo último que me hubiera imaginado era que me traían aquí a un pueblo donde supuestamente desaparecía la Virgen. Con lo cual fue un viaje un poco, yo siempre digo que fue un complot familiar. Todo el mundo sabía dónde venía, menos yo. A mí me trajeron aquí para ver si me pasaba como San Pablo en las puertas de Damasco, se cayó del caballo. Pues a mí me pasó aquí con Medjugorje. Pues perdona, te interrumpo y así vamos avanzando. Entonces significa que a los 13 años experimentas la pérdida del padre, el absurdo de la muerte, el sinsentido, Sí, digamos, del dolor, del sufrimiento. sí, ¿Y y eso a sobre todo, padre, dónde pues, es? sobre todo, padre, en un accidente de tráfico, ¿no? Que es algo que no es una enfermedad, no es por vejez, sino que es un accidente de tráfico, con lo cual tu vida puede cambiar en cuestión de un segundo, ¿no? Y Ujú. eso, yo que era un niño sensible, pero a la par rebelde, pues me creó un trauma que lo entendí con el tiempo y eso me hizo renegar de Dios. Y ese renegar de Dios, ese no comprender,
¿A dónde te llevó? O sea, ¿a qué te dedicaste un poquito antes de entrar ya a esa parte de la llegada y de de la encerrona de la familia para traerte a Medjugorje? Pero digamos ese trayecto que creo que de alguna manera le va a dar, intuyo, fondo al momento del encuentro en Medjugorje. Y seguramente si te querían jalar era por algo también, no solamente por acercarte a Dios, porque seguramente lo necesitabas. Pero ¿a qué te dedicaste en la vida más o menos, someramente, en esos 35 años? Pues la verdad, padre, que, bueno, a ver, yo siempre digo que el sacar a Dios de mi vida fue lo peor que pude hacer, ¿no? Porque aparte de que empezó a haber mucho distanciamiento con mi propia familia, yo me independicé, me fui de casa muy joven, siendo el quinto de los 8 hermanos, fui el primero que se fue de casa, no me fui en las mejores circunstancias tampoco. Y bueno, fui dando tumbos. La verdad que nunca terminé mis estudios, pero sí que desde muy joven empecé a trabajar, con lo cual empecé a manejar dinero y bueno, bueno, a sobrevivir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, di muchos tumbos, viví en diferentes ciudades, en diferentes países. eh, bueno, cambié de trabajos últimamente, aunque sí que es verdad que trabajé para una multinacional americana en Estados Unidos durante casi 15 años, la cual manejaba mucho dinero, ganaba mucho dinero. Pero bueno, yo siempre digo que yo no puedo administrar mi dinero y me convertí en una persona consumista, en una persona materialista. Lo único que me importaba era lo material. Obviamente ni me acordaba de Dios y sustituí a Dios por el dinero, ¿no? El dinero se convirtió en mi Dios y bueno, en realidad no fue culpa del dinero ni de la multinacional americana, sino fue culpa mía no saber administrar ese dinero, ¿no? Tuve problemas durante muchos años de adicciones, problemas de adicción a la cocaína, que eso me trajeron, bueno, consecuencias muy negativas, no solamente físicas, sino también económicas, ¿no? Y, y bueno, sí, hasta que con 48 años llegué acá a Medjugorje. Bien, y entonces, ¿qué pasó en Medjugorje? O sea, digamos, cuando pisaste suelo vos de Herzegovina, digamos, ya estabas un poco, ¿cómo decir así? ¿Había pasado algo en tu corazón o todavía nada? Pasó ahí en Medjugorje. No, no pasó nada, padre, al revés. Yo cuando pisé Medjugorje, lo único que quería era irme de aquí. No podría creer que me habían engañado de esa manera o me había autoengañado y que tenía que pasar aquí casi 4 días, aquí encerrado en esta aldea. Yo lo primero que quería hacer cuando llegué aquí fue escapar. Lo que pasa que, bueno, dependía económicamente de la persona que me había traído, que era mi cuñado, con lo cual no tuve elección, ¿no? Eh, no, yo al principio, padre, yo lo único que hacía era huir, ¿no? No quería, ni me quería integrar en el grupo de peregrinos con los que venía, ni quería saber nada, no me interesaba, no me interesaba. La verdad que creo que creo que desde el primer momento que pisé la iglesia de Santiago Apóstol, creo que ahí Dios y a través de la Virgen empezó a tocar mi corazón, pero yo creo que como ha ocurrido muchas veces con profetas y con santos, cuando Dios te llama, la tendencia es a salir escapando, ¿no? Salir corriendo, ¿no? Y eso es lo que me pasó. Yo no quería aceptar que Dios me estaba tocando, que la Virgen me estaba tocando, y mi primera reacción fue no querer aceptarlo y querer huir, ¿no? No, yo decía, no, esto no va conmigo, me estoy volviendo loco, no, yo no tengo nada que ver con este mundo, hace 35 años que estoy alejado, esto no me está pasando a mí, escapar, huir. Y digamos, pero entonces cuéntanos un poquito, si te parece, esa experiencia más concreta. O sea, sucedió inicialmente en el edificio de la parroquia, en el edificio, en el templo parroquial, digamos. Sí, sí. Uh, yo tuve mucho contacto, padre, de joven, antes de renegar de Dios, con 11 y 12 años, tuve muchos contactos con los franciscanos, ¿no? Ujú. Porque mi papá estaba construyendo una casa de campo muy cerca del monasterio que se llama Santo Espíritu del Monte, un monasterio que tiene alrededor de 600 años, ahí cerca de Valencia, de mi ciudad. Y yo tuve contacto con la obra franciscana, ¿no? Me enamoré de la obra franciscana. Yo, de hecho, pensaba que tenía el deseo de ser franciscano. Yo comía, cenaba,
abrazaba con los frailes, me contaban historias de San Francisco, de Santa Clara, de San Antonio de Padua, de Fray Escoba, en fin, y me encantó, ¿no? Lo que pasa que, bueno, mi primera sorpresa cuando llegué a Medjugorje, mi primera imagen es, bueno, ver a dos franciscanos, ¿no? Yo no tenía ni idea lo que era Medjugorje, imagínense, yo no sabía que la parroquia de Medjugorje estaba dirigida por los franciscanos, ¿no? Y esa fue mi primera visualización, ver a dos franciscanos debajo de un paraguas, porque yo siempre digo que Dios utiliza todos los medios, ¿no?, posibles, y aquel día recuerdo que hacía muchísimo frío, hacía viento, llovía, es decir, yo sí o sí tenía que entrar en esa iglesia porque estaba todo el pueblo a oscuras, el pueblo estaba cerrado, así que Dios lo preparó todo el camino para que yo entrara en esa iglesia sí o sí. O La sea, primera imagen que fuiste en un invierno o en un otoño a esa peregrinación. en febrero, sí, padre, aquí es pleno invierno, en febrero es un mes donde no hay peregrinaciones, con lo cual los hoteles, los restaurantes aprovechan para cerrar, con lo cual el pueblo estaba prácticamente a oscuras. Y, bueno, el Señor me allanó el camino, yo sí o sí tenía que entrar en esa iglesia. Y como le digo, lo primero que vi fue a dos franciscanos debajo de un paraguas que entraban por la sacristía. Y ahí fue cuando me vinieron muchos recuerdos de mi infancia, ¿no? De aquel tiempo que yo pasé con los franciscanos. Fue algo muy rápido, pero sí que es verdad que probablemente en esos 35 años alejado de Dios yo había visto franciscanos por el camino, ¿no? Pero como estaba muy alejado de la iglesia, ni me había fijado. Pero sí, aquí, de repente, cuando vi los tres cordones blancos, el cordón con los tres nudos blancos, el hábito franciscano, fue como que me vinieron recuerdos, ¿no?, de aquellos 2 años que yo pasé con los franciscanos, 2 veranos que pasé con los franciscanos. Y bueno, como digo, el Señor lo hace así, ¿no? Y yo tenía que entrar en la iglesia, y así fue, entré en la iglesia. Yo puedo decirle que en esos 35 años, obviamente sí había entrado en la iglesia algunas veces, incluso para bautizos de mis sobrinos, alguna boda de mis hermanos, pero le puedo decir que la realidad era que aguantaba 5 minutos. A los 5 minutos me salía, me iba al bar de la esquina a tomar mi cerveza, a fumar mis cigarrillos y sinceramente no aguantaba mucho estar dentro de una iglesia. Pero bueno, eh, aquel día recuerdo que era un martes, pleno invierno, con lo cual el programa de la parroquia empieza a las 5 de la tarde y aguanté 5 horas en la iglesia, ¿no? 5 horas en la iglesia. Sí, yo no daba crédito, yo decía, no, esto no me está pasando a mí, esto no puede ser. Yo no, prácticamente no me moví en un metro cuadrado. En esa época, hace 6 años, no había traducción simultánea, con lo cual era todo en la lengua croata. Yo no entendía nada, pero parecía como que lo entendía. Y llegó un momento, padre, que bueno, a mí me conmovió muchísimo la fe del pueblo, ¿no? La iglesia estaba llena, pese a no haber peregrinos, y sí me conmovió muchísimo el hecho de que todo el mundo que entraba en la iglesia tenía un rosario en la mano, ¿no? Todo el mundo. Niños, adolescentes, gente mayor, de mediana edad, ancianos, todo el mundo tenía un rosario en la mano y entraba con el rosario en la mano. Y mi mirada, cada vez que entraba alguien, porque yo me puse de pie justo al lado de la puerta de entrada de la iglesia, pensando que me iba a aburrir ya a los 2 minutos, pero también decía, ¿y dónde voy? Si está todo cerrado, sí o sí me tengo que quedar aquí porque está diluviando además, ¿no? Viento, frío. Y sí recuerdo que me conmocionó mucho eso, ¿no? Me emocionó mucho el hecho de que todo el mundo entraba con un rosario en la mano. Bueno, pero a ver, yo quiero, perdona que quiera ir, pero entonces significa que, bueno, los franciscanos te traen un recuerdo, entras a la iglesia, pero ¿por qué te quedas 5 horas si no entiendes nada? Pues eso me pregunto yo. No, a ver, padre, eso me cuesta, es algo que me cuesta explicarlo, ¿no? Porque no sé cómo explicar cuando uno Ok. siente una voz en el corazón, ¿no? Pero yo es lo que sentí, que en un momento dado yo sentí una voz que me decía bienvenido a casa, ¿no? Ujú. Y esa voz que yo sentí en mi corazón que me decía bienvenido a casa me hizo romperme en lágrimas. Recuerdo que de las 5 horas, prácticamente 3 horas estuve llorando sin parar. Recuerdo que un señor se me acercó, me pegó palmaditas a la espalda, una señora me trajo un poquito de agua, una chica joven me dio pañuelitos, pero yo lloraba como un niño desconsoladamente, ¿no? Y no podía parar de llorar. Y no entendía nada porque era todo en croata. Ahora sí entiendo, pero hace 6 años ni una palabra. Pero entre lo de los rosarios,
la voz esa que sentí en el corazón que me decía bienvenido a casa, la verdad que me rompió, aunque al mismo tiempo también pensaba, no, esto no me está pasando a mí, esto es fruto de la imaginación, esto, en fin, no quería aceptarlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el programa fue intenso, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, y bueno, fue primero el rezo del rosario, después la Santa Eucaristía, después había un tiempo de descanso que yo me quedé petrificado en la iglesia y seguía llorando, llorando, y después la adoración eucarística, ¿no? Y la adoración eucarística, bueno, pues obviamente usted que ha estado en Medjugorje, padre, sabe que es algo muy especial, ¿no? Y esa adoración eucarística con el Santísimo y con la música en directo y todo, la verdad que me emocionó mucho, ¿no? Y ¿Y tus sí, compañeros de peregrinación no sabían que tú estabas en la iglesia o estaban contigo en algún otro lugar y te dejaban en paz y como que te dejaban vivir tu momento? a O, ver, yo no quería estar mucho con los compañeros de la peregrinación. Yo escapaba bastante de ellos, ¿no? Para mí eran extraterrestres, ¿no? En realidad el único extraterrestre era yo, porque todos sabían dónde iban menos yo y dónde estaban. Pero no, cuando llegamos a la iglesia prácticamente estaba llena, con lo cual casi nadie se pudo sentar, la mayoría nos quedamos de pie. Yo sí recuerdo que a las 10 de la noche, cuando salimos de la parroquia de Santiago Apóstol, sí recuerdo que de repente no encontraba a nadie, ¿no? No encontraba a nadie. eh, y bueno, la cuestión es que yo en el trayecto de Sarajevo hasta Medjugorje, en el autobús yo había conocido a dos muchachos, ¿no? Uno de ellos era ateo y el otro me confesó que era ladrón. Me dijo que avisa a todo el grupo, porque si puedo robaros os voy a robar. Y sí recuerdo que cuando terminó el programa a las 10 de la noche, cuando me empecé a buscar a mi cuñado y al grupo, eh, estábamos los tres solos, el ateo, el ladrón y yo, ¿no? Los demás se habían ido, había una hora y media entre las 7:30 y las 9 que empezaba la adoración, había tiempo para ir al hotel, a la pensión, para cenar, pero no regresaron. Estaban cansados, muchos no habían dormido la noche anterior, con lo cual los únicos que nos quedamos fuimos nosotros tres, el resto no, no, no se quedaron a la adoración. y ellos también estaban tan tocados como tú por la experiencia, Sí, porque si se quedaron hasta totalmente. las 10 de la noche y no salieron corriendo, algo habría pasado también con ellos. Totalmente, padre. Yo lo que sí que recuerdo que yo les pregunté, yo salí por la puerta por donde había entrado, pero ellos salieron por la puerta lateral y cuando me los encontré les pregunté, ¿dónde está el resto del grupo? Y dice, pues parece que se han ido. Sí recuerdo que fue un momento de silencio, serían como 7 minutos caminando hasta la pensión, donde los tres nos mirábamos, pero prácticamente nadie dijo una palabra. Los tres estábamos en el mismo estado, En ¿no? shock, total. Sí, sí, Muy sí. bien, y entonces, y después de esto, ¿ahí mismo te quedaste a vivir en Medjugorje o regresaste a Valencia y No, pasaron más cosas? regresé, regresé. Bueno, padre, una cosa que me gustaría comentar, nosotros vinimos a la peregrinación con un sacerdote de mi ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, el sacerdote era amigo de mi familia, con lo cual en un momento dado alguien me sugirió que sería bonito confesarme y no irme de Medjugorje sin confesarme, a lo cual yo dije que ni hablar. Y yo no me iba a poner de rodillas delante de un hombre a contarle mis 35 años de oscuridad y de pecado. Con lo cual dije que no lo iba a hacer, pero bueno, al día siguiente, el primer día de la peregrinación prácticamente, al día siguiente, el sacerdote tuvo que regresar a España urgentemente. Tuvo una llamada del obispo y tuvo que regresar. Y en total que nos quedamos sin peregrinación, con lo cual yo, de una manera soberbia y arrogante, a mis queridos compañeros de peregrinación les dije, veis, se acabó el problema de la confesión. ¿Quién me va a confesar ahora aquí en febrero que no hay peregrinaciones, que no hay sacerdotes españoles que hablen español? Pero bueno, nuevamente el Señor se las ingenia para que yo no me fuera de esta tierra sin confesarme, con lo cual me puso un sacerdote croata, el párroco de la iglesia de San Felipe Neri, la ciudad de Split, padre Josip Music, que habla perfectamente español, y el Señor me lo puso a mi camino. Él hizo la tesis doctoral en la Universidad de Pamplona, en Navarra, España, sobre los místicos españoles, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y estuvo 3 años allí, con lo cual Domina el español, además con la mejor dominaba el calidad. español hasta el español antiguo, el castellano antiguo, con lo cual yo acabé confesándome con el padre
con el padre Josip Music, casi prácticamente en medio de los viñedos en Medjugorje, ¿no? Es decir, yo no me podía ir sin confesarme de aquí, y el Señor nuevamente abrió el camino. Sí, Muy padre, bien. Y regresé. entonces mi pregunta siguiente es, bueno, regresas y el punto al que vamos llegando es, ¿por qué te quedas en Medjugorje? Bueno, yo regreso justamente prácticamente al mes yo necesitaba regresar solo, padre. Eh, yo cuando llego a España lo primero que hago es reconciliarme con mi familia, con la cual me había peleado y había dejado de hablar con mi madre, con mis hermanos. Durante meses no había tenido contacto con ellos y lo primero que hago es hablar con un hermano mío que organice un almuerzo, toda la familia, y yo ahí a mi familia le explico no solamente los problemas que tenía de adicción, sino que también mi deseo de regresar a México, ¿no? Porque yo había experimentado en 3 días y medio cosas bueno, que me habían tocado, ¿no? Me habían tocado, aunque al principio era un poco reacio. Mi familia me apoya y entonces yo un mes exactamente después regreso y yo necesitaba regresar solo, absolutamente solo. Y ese proceso lo tenía que hacer solo. Me vine aquí sin conocer a nadie, sin saber el idioma y bueno, pensaba que quizás para un mes, para 2 meses, ¿no? Pero bueno, han ido pasando los días. Ya hace ya en abril, ha hecho 6 años que estoy aquí en Medjugorje. El Señor nuevamente es el que ha hecho todo porque Él fue el que, bueno, me abrió las puertas de algunas familias de aquí de Medjugorje que me ayudaron desde el principio, sin preguntarme quién era, sin preguntarme qué tipo de vida tenía. Fueron generosos como es este pueblo y la verdad que gracias a ellos estoy aquí. Mm. Y lo primero que hice, padre, cuando vine fue dejar la maleta, la valija en la casa de la familia con la que estuve viviendo durante los primeros 6 meses. Y lo que recuerdo que fue delante de la iglesia, que está la imagen blanca de la Virgen, en esa rotonda que hay ahí con el jardincito, lo primero que hice fue ponerme de rodillas. Y llorando le pedí a la madre, le pedí a la Reina de la Paz, si de verdad eres madre, me tienes que ayudar. Porque yo ni sé rezar, me he olvidado de rezar, eh, y tú me tienes que llevar a tu hijo, ¿no? Me tienes que llevar a Jesús. Así que si verdaderamente eres madre y eres madre de la humanidad y eres madre de todos, me tienes que ayudar porque yo solo no puedo, no sé Oye, hacerlo. pero entonces permíteme entender algo porque me parece muy sorprendente. O sea, tú regresas a Medjugorje, entiendo, eso lo entiendo con claridad, con el ánimo de, digamos, tener esa experiencia solo y poder, pero cuando regresas ya tienes la idea, lo has dicho, por un mes o dos. O sea que el hecho de quedarse no obedece a un proyecto preconcebido, sino es algo que se va desplegando. Es decir, vas por un mes y resulta que llevas 7 años o 6 años. Sí, así es, padre. Pero digo que no, yo no lo podía haber hecho, obviamente, si la Virgen, la Reina de la Paz, me decía que no, ¿no? Yo estoy aquí porque yo se lo pedí a la Virgen, ¿no? Yo le pedí, agárrame de la mano y no me sueltes. Bueno, creo que hasta ahora no se ha cansado de mí, no me ha soltado. A ver, padre, el camino de conversión dura toda la vida, ¿no? La gente que hemos estado en la oscuridad y en el pecado durante tantos años, eh, tenemos que llevar cuidado, ¿no? Para mí Medjugorje es un sitio como otro cualquiera en el mundo, pero también es un sitio lleno de muchas gracias, ¿no? Pero también es verdad que también es un sitio donde tienes que estar bien, bien protegido, ¿no? Bien protegido. Entonces, a mí un sacerdote al principio, un sacerdote español, me lo dijo, aquí una hora, estar en Medjugorje una hora te hace bien. Así que quédate aquí el tiempo que necesites, ¿no? Obviamente, repito, si no hubiera sido por la ayuda de esas familias que aquí me acogieron como un hijo desde el principio, yo no lo hubiera podido haber hecho, ¿no? Por eso digo, el Señor es al final, el Señor es el que lo ha ido haciendo todo, ¿no? Él al principio me cerró puertas también, yo me enfadé con él. Le dije, no me lo pongas tan difícil, ya que he caído en tus brazos, ayúdame, no me lo pongas tan difícil, pero al final me di cuenta que también cerrarme esas puertas me hizo más fuerte, ¿no? La fe hay que trabajarla. Creo que si hubiera sido todo fácil, pues obviamente no hubiera puesto el empeño que he puesto, ¿no? Porque, bueno, Medjugorje también es como todos los sitios del mundo. Ahí también. Yo Y siempre ahora, digo donde, de Dios,
yo siempre digo, donde Dios construye su iglesia, el diablo intenta construir su capilla, ¿no? Así es. Buena analogía, buena imagen, digamos. Oye, pero entonces te pregunto, Emilio, ¿y ahora a qué te dedicas allí? ¿Tienes algún tipo de servicio con los peregrinos o yo qué sé, algún tipo, o simplemente, Sí, o estás en plan más contemplativo? ¿Cuál es como no, tu misión? no, al principio estuve con una segunda familia con la que viví un año y medio. Ellos tienen una pequeña pensión donde yo ayudaba. Pero bueno, en un momento dado me surgió la oportunidad de trabajar para Radio María. Entré como voluntario aquí en la sede de Radio María y después estuve contratado por Radio María, trabajando un tiempo. Aquello se terminó. Y bueno, yo nunca había tenido la llamada de trabajar con peregrinos, la verdad, tengo que decirlo. Pero recién terminado mi contrato con Radio María, fui a España de vacaciones y hay un grupo de mujeres del Camino de Maús. Me ofrecieron ir a darles una charla sobre mi conversión, sobre mi camino de conversión y sobre Medjugorje. Y bueno, cuando terminó la charla, se me acercaron dos señoras y me propusieron que les organizara una peregrinación, ¿no? Yo les dije que no, que yo no tenía ni idea cómo se hacía eso, les dije, hay gente que se dedica a eso, pero estas mujeres insistieron, me dijeron que en una adoración eucarística del grupo, el Espíritu Santo les había dicho que lo tenían que hacer conmigo, ¿no? Entonces, yo se lo dije al sacerdote por el que me confesaba que me Medjugorje, porque al principio me dijo que no, y me dijo, bueno, pues si es cosa del Espíritu Santo, pues entonces lo ponemos en oración y adelante, ¿no? Y ya desde agosto del 2016, que organicé mi primera peregrinación, pues sí, ahora en este momento, bueno, en este momento no, porque estamos también con el tema del Pandemia, COVID-19, claro. con la pandemia, con el COVID-19, pero no me gusta decir corona, sino COVID-19. Y bueno, ahora obviamente desde el mes de marzo estamos parados, como todo el mundo, pero sí, hasta febrero que tuve mi último grupo, que tuve unas monjitas de Ecuador, pues es a lo que me dedico ahora, O padre. sea, digamos, entonces, ¿y eres fundamentalmente un guía o un organizador de peregrinaciones? No, organizador. Hago de guía cuando tengo que hacerlo, cuando los guías oficiales de la parroquia están todos ocupados. Y yo trabajé durante 2 años y medio con una guía excepcional, la más antigua de Medjugorje, con lo cual aprendí muchísimo de ella. Me sé defender, pero bueno, obviamente aquí los guías oficiales son los que hacen este trabajo, hay que respetar porque es un medio de vida, es su trabajo. Yo contrato guías para mis peregrinaciones y yo lo que hago es organizarlo desde España, lo típico, ¿no? Al principio con llamadas, WhatsApps, organizando el grupo, la peregrinación. Yo me dedico bueno, organizo todo, los traslados, las recogidas en los aeropuertos y luego, pues bueno, 24 horas aquí, mientras los peregrinos tenían que ir me llueve, pues dándoles el servicio, siempre con sacerdote, acompañando la peregrinación, porque es bueno e importante tener un sacerdote que guíe espiritualmente la peregrinación. Y bueno, y ahora pues padre, como todo el mundo, confinados, gracias a Dios aquí hemos tenido la libertad de poder salir. Solamente pusieron la prohibición para los menores de 16 años y los mayores de 65, pero el resto hemos podido salir. Ha sido momentos de muchísima soledad, porque acostumbrado a verme iguales siempre con gente, con peregrinos. La verdad que era un poco desolador subir a los montes, pero también me ha servido mucho para tener un encuentro más personal con Dios y con la Virgen María. Eh, mucho tiempo para pensar, tiempo para corregir errores que se han cometido en estos años, porque uno comete errores. Tiempo de frenar un poco también, porque, bueno, como todo en la vida, ¿no? Al final, eh, bueno, pues tienes que parar de vez en cuando y la verdad que ha sido un tiempo precioso, subir los montes solo, pero también desolador, ¿no? Estar ahí arriba 2 horas, 3 horas solo, sin subir nadie, cosa inimaginable. Este padre que ha estado aquí sabe que son ríos de gente los que suben los montes, ¿no? Así es. Pero también ha sido un tiempo muy bonito, de mucho acercamiento con el Señor, con la Virgen y, y tiempo para uno mismo, ¿no? Que a veces nos metemos en esta vorágine y no tenemos tiempo para frenar y pensar, ¿no? Finalmente, Emilio, te agradezco por abrirnos tu corazón y por expresarnos esta experiencia. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo, que están aquí en el confinamiento? Aquí yo estoy en Bogotá, el pico de la pandemia aún no ha llegado, se espera para finales de julio o agosto. Ha habido
un cierto relajamiento de las condiciones de confinamiento, pero es verdad que los riesgos siguen siendo muy altos y hay gente que lleva ya meses, estamos desde marzo, pues hay gente, no todos, en esta situación. Desde allí, desde Medjugorje, desde este como pulmón del mundo, ¿tú qué le dirías a las personas que les pudieras compartir? ¿Qué te viene al corazón, qué te viene a la mente decirles a los que están encerrados y que necesitan seguramente como una bocanada de aire fresco y sobre todo de espiritualidad para este tiempo, para afrontar estos desafíos? Bueno, yo como todo en la vida, diría confianza en el Señor, ¿no? Eh, Tenemos que confiar en el Señor. Yo entiendo que son tiempos difíciles. Yo la verdad que aquí me he sentido muy protegido. Aquí ha habido muy pocos casos, no, ni siquiera en Medjugorje, sino en algunas aldeas o ciudades alrededor. La verdad que aquí hemos estado protegidos. Creo que también es cosa de la Virgen María, ¿no? El hecho de que estar aquí protegidos. Eh, yo entiendo que debe ser difícil estar confinado en una casa, varias personas, familias enteras, y debe ser complicado, ¿no? Pero yo creo que, y aquí es lo que la gente del pueblo siempre lo ha dicho, ¿no? Usted sabe que este pueblo es un pueblo muy creyente, son fieles a Dios, a la Iglesia, al Papa, pero aquí sobre todo es la confianza absoluta, ¿no? Eh, yo hace poco publiqué un vídeo y unas imágenes en mis redes sociales y la gente se escandalizaba un poco de que no llevábamos mascarillas, que no llevábamos, bueno, sí, durante un periodo claro, las hemos tenido que llevar, igual que todo en todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que en un momento dado, gracias a Dios, solamente nos quitaron la Eucaristía durante 3 semanas, enseguida se reinició todo, las actividades, la Eucaristía, la adoración eucarística, y creo que al final se basa todo en eso, ¿no? En la confianza en el Señor. Hay que agarrarse al Señor. Y obviamente no solamente los tiempos difíciles, ¿no? Siempre. Pero yo creo que es una cuestión de confianza. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar que todo esto, algo bueno, tendrá que traer, ¿no? Yo tengo contacto con sacerdotes en España, que son amigos ahora, y me dicen que están sorprendidos, ¿no? Pese a que todavía no permite la capacidad del 100% en las iglesias, pero como se sorprende gente que llevaba años sin ir a la iglesia, ¿no? Como la gente está volviendo, ¿no? Y yo creo que al final eh, yo creo, aquí hay un lema en la cruz del Cristo, hay un lema, y yo sé que son los pilares del cristianismo, ¿no? Pero para mí es algo que define mucho a este pueblo, ¿no? Que es fe, amor y esperanza, ¿no? Y al final esos tres pilares, la sociedad de aquí se basa, ¿no? Y todos nos deberíamos regir por eso, ¿no? Fe, amor y esperanza. Bueno, Emilio, pues Y nos deja confianza, y confianza. confianza. Y las dos exactamente, nos dejas una experiencia muy rica, nos dejas también un mensaje que al final la idea es que nos inspira para seguir adelante. Te agradezco tu generosidad, disponer tu corazón y tu tiempo. Cuenta con nuestras oraciones y allá también, por favor, ora por nosotros. Y de Por verdad, supuesto. mil gracias por estar con nosotros en la cuarentena. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Padre. Alabado Jesús y María. Siempre, sea siempre alabado Jesús y María. Gracias. Bien, acabamos de escuchar esta entrevista con Emilio, que creo que también nos ayuda muchísimo. Como una persona a esta edad, a los 48 años, puede cambiar de vida tan radicalmente, irse a vivir a Medjugorje y dedicarse a la evangelización después de 35 años de lejanía de Dios. Y yo quisiera que nos quedara en el corazón esto que él mismo nos ha compartido. En este tiempo, la confianza en el Señor, la confianza. Esa es la característica propia de un hijo. Somos hijos de Dios. Y también vivir la fe, el amor y la esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros en la cuarentena. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga.